Y el escenario provincial es aún más complejo, porque los partidos nacionales ya no tienen fuerza para competir muchas veces en el interior. Entonces, eh, fíjense ustedes que las identidades partidarias, ya hay gobiernos peronistas, hay gobiernos radicales en provincias gobernadas por partidos diferentes, y que en realidad para haber llegado a donde están lo han hecho a través de alianzas importantes, con lo cual para la gente no está claro quién gobierna, qué partido gobierna, qué ideología gobierna, cuál es la doctrina que hoy se lleva adelante. Entonces lo que la gente evalúa y por lo cual están ahí quien gobierna, como decíamos anteriormente, es porque la gente cree que le funciona, ¿sí? Evaluando otras cosas, no solamente las doctrinas. En Corrientes, por ejemplo, Vamos Corrientes, antes llamada ECO, o por lo menos su antecesor, digamos, hoy también existe ECO, pero en algún momento era quien gobernaba, digamos. Está hace muchos años, pero eh, es importante entender que gobernar no siempre significa conducir políticamente a toda la sociedad, porque mientras gran parte de la gente siga acompañando un rumbo de gobierno, empiezan a aparecer eh, cambios silenciosos que la política tradicional muchas veces no ve, que a veces algunos lo llevan a cuestiones internas de tipo clásica, de las internas de diferencias políticas. Pero hoy hay algunas otras cosas, algunas otras alertas para el sistema político que son mucho más importantes que las internas de los partidos, que las internas entre las figuras políticas. Por ejemplo, los jóvenes. Hoy hay jóvenes cada vez más desconectados de las estructuras clásicas. Si alguien se pregunta, ni siquiera hoy es tan cierto esto de que cuando uno es joven es de izquierda. Hoy quizá la juventud, los más chicos que acceden al sistema político, que votan, son los que han puesto a Milei, son los que han puesto a Trump. Lo decía Andrés Malamud en la primera clase, principalmente los varones de la edad entre 15 y 25 años tienen un comportamiento en la política que no condice con lo que tradicionalmente pensamos, que el joven es rebelde, por eso digo es de izquierda, no porque sea comunista, socialista, digamos, ¿no? Pero, pero así como los jóvenes hay otros cambios en la sociedad, digamos, que, que vienen mostrando cosas que si no se advierte, si no se las entienden, si no se las empieza a, a interpretar como parte de este nuevo contexto que venimos hablando, va a ser, van a tener muchas dificultades para seguir consiguiendo adhesión, ¿no? Hoy quizá estas señales parecen todavía pequeñas, pero en política muchas veces las elecciones cambian justamente por cosas que nadie ve crecer a tiempo. Eh, y ahí aparece la ventaja de quienes sí trabajan de manera profesional y entienden antes que el resto hacia dónde se mueve la sociedad. Si el gobierno, los que gobiernan tienen, o los partidos tienen un verdadero tablero de alerta a estas cuestiones, probablemente eh, corrijan, tengan, digamos, posibilidades de seguir siendo competitivos, pero hay que entender que el escenario del futuro inclusive el futuro inmediato, viene con mucha, pero mucha incertidumbre.
Vamos a arrancar con una actividad muy rápida, simplemente según minutos, ¿sí? Necesito que se paren todos. Estoy molesto, hoy me vine molesto para... Imaginen que el salón es una escala del 1 al 10 y que el 1 está allá, en aquella pared, el 10 está en esta pared. ¿Sí? El 1 significa que la política funciona todo bien, que no cambiaría nada. ¿Sí? El 10 significa que hay que tirar todo abajo, hay que empezar de cero. La política hoy es un desastre. Acá puede ser un descontrol esto, pero le pido así que se muevan para qué lado irían y en qué puntuación darían ustedes. Los que creen que están en 5 se quedan más en el medio y los demás se corren para un lado o para otro. En el medio. O tengo que usar anteojos o no quedó nadie de este lado. Ah, bueno. Bueno, les pido que vuelvan, pero espero que los que estén en su casa no se hayan golpeado con esa pared o con una puerta. Pero No, pero sí, vuelvo. fíjense dónde se ubicaron. Como decía hoy, la mayoría se ubicó en el medio. Otro sector se fue más para los valores más bajos, ¿no? Que en realidad muestran mayores niveles de desaprobación. Y mi pregunta es que quiero escuchar a uno o dos que nos digan ¿por qué creen que está pasando esto? ¿Por qué se ubican? ¿Por qué? Muy poco, en todo caso, vamos a preguntarle también a los menos, pero en política no significa que los menos no tengan razón. Muchas veces, no solo en política, en general, que haya más personas que piensan de determinada manera no significa que tengan la verdad revelada. Pero me gustaría si podemos escuchar a alguien que nos cuente por qué se consideran que tienen esa insatisfacción, que consideran que la política no está funcionando bien o como debería. ¿Alguno que tenga ganas de... Sí. Evidentemente, la sociedad como que tiene cambios de una velocidad mucho más amplia de la cual cualquier institución la puede dar. Y las instituciones tienen estructuras muy consolidadas en el tiempo. Muchos se resisten a cambios que la sociedad lo demanda. Y esos cambios que se van dando son infinitamente más lentos de la exigencia que hay. En mi caso, yo quisiera comentar, bueno, yo en mi caso soy docente, que trabajo con chicos de secundaria y por ahí me tocaba hablar de estos temas, que no lo podía hacer, pero lo hacía igual porque me gusta, con los chicos y bueno, y escuchaba sus opiniones. Y ellas decían que en cuanto a la adolescencia, decían que ellos veían que no se identificaban, que no tenían oportunidades, que necesitaban un cambio, que estos ya estaban cansados de lo que estaban. Y bueno, y ahí se daba el debate, digamos, de también el por qué lo votaban a Milei, porque era lo que le ofrecía en ese momento, el tema del cambio, el tener oportunidades y la posibilidad que le daban los vouchers para estudiar y elegir las universidades, la competencia y demás. Eso es lo que yo por ahí tomo como lo que ellos decían. Yo también, por un lado, entendía su postura y por otro lado, tampoco compartía del todo lo que opinaban. Algunos de los que se ubicaron de este lado, que consideran que las cosas están mejor, que son más optimistas, digamos, ¿alguno nos quiere compartir? Sí.
Yo me paré para mí entre un 8, Sí, bárbaro. pero para mí lo que primero es que yo separaría el concepto política de los políticos, personas. Para mí la gente está harta del político. Lo que pasa es que como nosotros vemos la política a través de la persona y de sus acciones y de sus decisiones, es que uno se cansa y dice, estoy cansada de la política, pero en realidad estamos cansados de determinados políticos, personas. Lo que pasa es que el ciudadano no identifica y no sabe separar, yo no sé separar el político de la política. Entonces me parece que el cansancio y el hartazgo viene de las personas, no de la política, porque la política es un concepto en sí. Claro, miren, eso que acaba de pasar, estas diferencias, digamos, es exactamente lo que vamos a trabajar en toda esta clase, ¿sí? Pero también la idea es entender y conectar con lo que hablamos la clase anterior. Nosotros la clase anterior dijimos que el mundo cambió, que el sistema político no se rompió solo, que la sociedad cambió, que la velocidad cambió, que la forma de consumir información cambió, la forma de vincularnos, la forma de construir liderazgo cambió. Y sin embargo, decíamos que gran parte de la política sigue funcionando con la lógica de hace 20 años atrás. Hace 20 años la la política organizaba la sociedad. Hoy muchas veces la sociedad desorganiza la política. Antes las estructuras partidarias ordenaban identidades, ordenaban pertenencia, ordenaban liderazgo, ordenaban el debate público. Hoy eso ya no funciona de la misma manera. Antes una persona decía soy radical, soy peronista, soy conservador, y esa identidad podía durar toda la vida. Era una especie de, como en el fútbol, uno es de River, es de Boca y no se cambia de equipo por más que le vaya mal, que pierda, ¿sí? Hoy una persona puede votar una cosa en una elección y algo completamente distinto 2 años después. Incluso vota totalmente distinto en una elección provincial que en la elección nacional. Este es un comportamiento típico, por ejemplo, en Corrientes. Puede defender ideas a veces en redes sociales, muy fuerte, esas confrontaciones que hay en las redes sociales, y a la semana siguiente cambió de opinión. Puede sentirse representada por un dirigente durante algunos meses y después lo rechaza completamente. La estabilidad política que existía antes ya no existe. Insisto, antes ni siquiera importaba quién era el candidato. Yo votaba a mi partido. No lo conocía a mi candidato, yo confiaba plenamente en que representaba las ideas de mi partido. Hoy esto cambió absolutamente. Y esto no es solamente un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global. Esto está pasando en todo el mundo. La política tradicional todavía interpreta muchos problemas como si fueran solamente problemas económicos. Pero en realidad estamos atravesando por cosas mucho más profundas. Estamos atravesando una transformación cultural. La sociedad cambia más rápido que la política. Y esto genera una crisis muy fuerte de representación. La política todavía habla muchas veces como si la gente tuviera paciencia, como si la gente esperara, tuviera tiempo, como si la gente tolerara, como si la sociedad siguiera funcionando con la lógica, que ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, con la lógica militante, digamos. Pero la sociedad cambió completamente. Vivimos en un mundo de hipervelocidad. Hoy las personas consumen videos cortos, información fragmentada, redes sociales, clips, titulares, audios de WhatsApp. No quieren que los llamen. Quieren que te dejen un audio, un mensaje, contenidos instantáneos.
Esto es lo que se consume hoy. Todos. No es una crítica, es un diagnóstico. Y la política muchas veces comunica como en el año 2005. Actos de 2 horas, conferencias de prensa de 50 minutos. Esto, la sociedad ya vive en el 2026. Y esto genera una desconexión enorme. Imagínense en los jóvenes que decíamos hoy. Pero además pasó algo todavía más profundo, que dijimos en la primera clase. La sociedad dejó de creer en la política. Coincido con lo que decía ella hoy, que en realidad dejó de creer en los políticos, porque entiende que las soluciones que buscan, las demandas, las expectativas sociales, se van a resolver con la política. Por eso la necesidad de estas, porque necesitamos más y mejores políticos para levantar la vara de la política. Y esto es fundamental entenderlo. No todos lo entienden. Hay dirigentes políticos que se ofenden cuando alguien hace este diagnóstico, porque lo toman personal, lo toman como una crítica personal. Pero la gente desconfía de los partidos, de los medios de comunicación, de los sindicatos que deberían defender los intereses de los trabajadores, de las instituciones. Hoy se desconfía del PAMI, del ANSES, de instituciones que deberían tener una credibilidad absoluta, tener reglas claras, y la gente desconfía. E incluso muchas veces la gente desconfía de los propios dirigentes a los que votan. Yo he dicho en la primera clase, y esto se va a tratar justamente, que es mi especialidad, y lo vamos a tratar con 2 docentes de primer nivel en las 2 clases que vienen, que vamos a hablar de cómo se forma la opinión pública, cómo se forma la gente, cómo decide la gente en la política, por qué la gente vota a los que votan. Nosotros decíamos de que desapareció el cheque en blanco en la política. Desapareció lo que llamamos siempre, y todo siempre existió, la luna de miel. El político que ganaba tenía un tiempo que la gente le perdonaba todo. Ese enamoramiento, hoy desaparece, hoy son 30 días. Si no hay resultados, la gente de más arriba, más rápido cae. Hoy la legitimidad es provisoria. Antes un dirigente tenía 2 años de margen para mostrar. Hoy la mayoría se excusa en la herencia heredada, ¿sí? Pero algunos pasan los 4 años de gestión echándole la culpa al gobierno anterior. Y a veces es un dato real, pero la gente lo eligió para que resuelva, no para que se excuse. O sea, la gente lo eligió pensando que la persona a la cual estaba eligiendo ya sabía lo que le estaban dejando, la magnitud del problema, y que tenía alguna respuesta para dar. Entonces no quiere que le sigan diagnosticando la situación. Quieren que por lo menos le muestren grados de avance y de solución. Hoy un intendente o un gobernador puede entrar en crisis en 45 días por falta de respuestas. La gente lo evalúa, como dijimos en la clase anterior, todos los días. Lo evalúa cada declaración que hace, cada decisión que toma, cada gesto, cada contradicción que tiene. Y además vivimos en una sociedad emocionalmente agotada. La gente está cansada. Cansada económicamente, cansada psicológicamente y cansada de información. La información te agobia. Vivimos sobreestimulados. El ciudadano que un político quiere convencer
recibe entre 400 y 700 estímulos diarios. Y el mensaje del político compite contra todos estos tipos de mensajes. No importa si es publicitario o comercial, si es el estado del tiempo y el clima, todo esto conforman el humor de la gente. O sea que un político, así como un empresario, no compite solamente contra los que venden ropa, compite por un lugar en el presupuesto de las personas. Si la persona se gastó la plata en otra cosa, no me va a comprar, no significa que necesariamente me está ganando un competidor mío. Imagínense en el tema este de la comunicación política. Un mensaje político compite contra el video simpático de un perrito que anda haciendo y que a la gente le agrada, compite contra los memes, compite con la notificación que te mandó el banco. Eso te puede cambiar el humor y hace de que tu relación con la política sea diferente. Si tu mensaje no rompe ese ruido en 3 segundos, no existe. ¿Ustedes vieron lo que hacen, lo que hacemos con el dedito? ¿Cómo pasamos mensajes? Lo que hacen los jóvenes con TikTok es de una velocidad, porque pasa, parece que es aleatorio, pero no es aleatorio. Para en el momento exacto de algo que le llama la atención. Y a partir de ahí es el algoritmo el que se encarga de mostrarte cosas. Por eso es que no podemos dejar eso. Ahora, la política sigue haciéndote una conferencia de prensa donde hablan 6 funcionarios antes de decirte para qué te convocaron. ¿Sí? Y gracias al que está al lado mío, de este le tiene que agradecer al otro, al otro, al otro. Y todavía no me dicen, la gente no tiene esa paciencia. No tiene esa paciencia. Y en un entorno de 700 estímulos diarios, gana el que tiene el mensaje más claro, no el mejor mensaje. Gente, tenemos que entender esto si queremos conseguir los objetivos que nos planteamos. Un programa de 80 páginas no existe. La frase que se recuerda sí existe. La imagen que se recuerda, eso es lo que comunica. La foto puede comunicar, pero no la foto. Cuando yo doy cursos de estrategias de campaña, una de las cosas que hoy más se rechaza son las fotos de candidatos, donde uno dice, ¿de qué se ríe este? Con una sonrisa blanca, que no sé cómo hace que nosotros, para tener esos dientes, ¿sí? Y justamente eso genera rechazo. Hoy una foto que comunique en campaña es un candidato que está escuchando y que un vecino está hablando. No el del líder que está acá en una trila hablando. Eso te separa, te genera distancia. La gente no es que esté menos interesada solo en la política, la gente está saturada de todo. Y esto produce fragmentación en la atención de la opinión. No es que el votante se haya vuelto superficial, sino que el sistema de información en el que vive lo fragmenta estructuralmente. Y esto hace caer la paciencia social de una manera brutal. Por eso hoy una mala respuesta, una actitud soberbia, una situación mal manejada puede generar una crisis política y te puede hacer quedar afuera de un gobierno. Incluso a veces estas cosas pueden ser más graves
que los problemas estructurales. Fíjense el caso Adornis. Es más grave eso que si las decisiones políticas, económicas, que la Argentina no le encuentra la vuelta hace años, electoralmente puede tener más impacto eso que todo el esfuerzo que se puede estar haciendo, y con logros o no, esto no es lo que estoy diciendo en este momento, pero no va a ser resultado de la gestión más estructural, sino de algunas cuestiones que son más simbólicas. Porque hoy las emociones pesan mucho más que antes. Y acá aparece un fenómeno central de la clase de hoy, que es la fragmentación del sistema político. El sistema político argentino se fragmentó porque la sociedad se fragmentó primero. No es que hay muchos partidos por deporte. Antes existían, como venimos diciendo, grandes estructuras que ordenaban la identidad, el voto, la pertenencia, la representación. Hoy esto se rompió. Hoy el voto es mucho más líquido, ¿sí? Es más emocional, es más coyuntural, es más volátil. Por eso es que aparecieron los outsiders, aparecen fenómenos que son virales, aparecen candidatos que no tienen estructura, aparecen liderazgos digitales, aparecen expresiones antisistemas, y con eso le alcanza para tener algunos logros. Y esto no significa necesariamente que desaparezcan los partidos, pero sí significa que los partidos dejaron de monopolizar la identidad política, la información, la movilización política e incluso la legitimidad. Hoy ese monopolio ya no es solamente de los partidos políticos. Piensen en esto. La confianza en los partidos políticos cayó en picada en toda Latinoamérica desde el 2010. No es solo una cosa de Argentina, no es en corriente, es un fenómeno, como venimos diciendo, global. Un indicador de esto es la abstención electoral. Cada vez vota menos gente en un país donde el voto es obligatorio. ¿Sí? Hay muchos países donde el voto no es obligatorio. Pero en Chaco votó el 50% del padrón, el 50%. Pero yo insisto y comparto con lo que decía, yo me parece muy importante esto, que la gente no está enojada con la política, porque esto es muy fácil echarle la culpa a que la gente está enojada con la política. La gente está desconectada de la política, pero está enojada con todo, con su situación. Hay gente que está enojada con su vida. Y esto tenemos que entenderlo, porque si no, pensamos, y muchas veces llegamos a conclusiones que son, no cuestiono, no soy juez, pero equivocada, de pensar que entonces la antipolítica es la solución a todo este problema que genera la política, ¿no? Porque ¿qué surge de todo este descontento? Y surge Milei, pero también surge Kicillof. Hoy Kicillof es candidateable. Para muchos, la solución al país. Y si no fue, es lo que tuvimos hasta hace 4 años. ¿Sí? Pero surge de este descontento, de esta situación de falta de representatividad, de falta de fragmentación. Es la figura que surge. Surge las encuestas hoy, bueno, pero no crean tanto en la encuesta, y lo digo porque soy encuestador. Berman, hoy tiene las mejores imágenes, la diputada de la izquierda. ¿Por qué sucede esto siempre por ejemplo, con la parte del peronismo? Que
nos destruye y después como que la gente se enoja y vuelve otra vez. A veces no puede entender. Siempre se dice, ¿no? Que Y fueran radicales, o fueran peronistas, o hayan asumido lo de izquierda, lo de derecha, o cualquier partido político. Un partido político que destruye X cualquiera, y después pasa un tiempo, hace una mala gestión, volvemos al anterior, y así sucesivamente el número. sí, así fue el sistema hasta hoy, ¿sí? Digo hasta hoy porque Milei apareció de la nada, porque Bullrich y Larreta, antes de las PASO, se probaban en traje a ver a quién le quedaba mejor, porque ellos eran el presidente, se definía en esa interna, el próximo Pero presidente. ahí hay una diferencia. Los jóvenes, que fueron los que más votaron a Milei, no tanto la gente, digamos, de mediana edad. Claro, pero aparece, sí, sí. No, no, está bien. Perdón, usen el micrófono, por favor, para que lo Bueno, Estamos, hablo desde la parte laboral, ¿no? Y como opinión externa de lo que veo. Yo trabajo con chicos, porque soy profe también, y a la vez trabajo en un programa de salud como conta. El programa de salud está quebrado y en los últimos 2 años se ve mucho la necesidad de la gente, pero la necesidad de soluciones. Porque cada vez tienen más problemas y como vos decís, están enojados con su vida. O sea, pasa todos los días como que odian al sistema, te odian a vos, pero porque no tienen soluciones. Habla de la parte de discapacitados, incapacitados. Incapacitados porque un enfermo de cáncer tampoco está capacitado para insertarse en la parte laboral. Y a la vez, el que trabaja no le alcanza. Y es como todo, y respecto a los jóvenes que votaron a Milei, sin defender sin hablar del voto, cuando charlo con ellos siento que no saben nada. O sea, no saben nada de la vida, primero porque no trabajan, y hablan desde su ignorancia y desde lo que escuchan, porque encima no lo escuchan a los padres, porque los padres son enemigos en esa edad. Entonces, siento que ahí tomaron esa parte de la población como la parte vulnerable, ignorante, vamos por acá. Y después estábamos los trabajadores que teníamos una esperanza de, bueno, esto está bueno, quizá mejore, pero las políticas de corto plazo no funcionan y de largo plazo con la ansiedad en la que vivimos hoy, el sistema, la forma de vivir, no podemos esperar. Porque los problemas son hoy, un enfermo de cáncer no puede esperar 1 año para una medicación porque se muere. Entonces, enojado con la vida hay mucho. Y la parte de los adolescentes prácticamente no viven. O sea, viven en la suya. Esa es mi opinión. Sí, ojalá encontremos en este diplomado y en este espacio, en esta forma de conversar, respuestas a algunas de estas cosas. O sea, la gente a veces, podemos decir, tampoco nos fue bien con los... o sea, no le podemos echar la culpa a los jóvenes, ni siquiera por no haber vivido todavía, porque los mayores no le hemos dado respuesta a esto. Yo lo que quiero, a ver, para poder avanzar y salir de esto, por lo menos ahora, no ahora, yo creo que cuando avancemos en el diplomado vamos a tener herramientas como para debatir estas cosas, habiendo analizado otras, digamos, ¿no? Por eso le decía hoy lo de vayamos paso a paso, pero yo creo que todo esto tiene un indicador común que es que todo esto nace de un mismo caldo de cultivo que es el hartazgo que hablamos en la clase pasada. Yo les hago una pregunta a ver si conocen este dato. ¿Saben cuántos partidos hay registrados hoy en Argentina? Nacionales. Sí, partidos, sí, sí, sí.
cerca de 50. 42. Me tomé el trabajo de ver. Hay más de 700 en un país donde decíamos la clase anterior que la gente dice que son todos iguales. Y además dice que la política no sirve para nada. Mi pregunta es, ¿eso es democracia? ¿Eso es pluralismo? No, eso es lo que hablábamos, el tema de la clase de hoy. Eso es fragmentación. Son dos cosas muy distintas. Y hoy vamos a entender exactamente por qué. Hagamos un poquito de memoria, no tanto de historia, sino de lógica, ¿no? Argentina tuvo décadas de un sistema con 2 o 3 partidos grandes, digamos. El peronismo, el radicalismo y algún partido provincial según el lugar, digamos. No era perfecto, pero esto organizaba la disputa política. Había identidades claras, ¿sí? La gente sabía lo que cada una de estas ofertas políticas le estaban ofreciendo. El votante sabía qué era cada uno. ¿Qué pasó? Vino el 2001, el sistema explotó, y se vayan todos, era el eslogan principal. Esto no fue una frase, fue un diagnóstico. La gente lo que rechazaba era el sistema político completo, pero el sistema no se fue, se reconstruyó, y cuando se reconstruyó, lo que apareció fue lo que se conoce como la grieta, ¿sí? La primera grieta que conocimos fue kirchnerismo versus antikirchnerismo, la que producto del 2001. Durante 15 años esa fue la estructura del debate político en la Argentina. Y acá viene algo importante que quiero que se lleven. La grieta no fue política profunda, fue una polarización emocional. No era mi proyecto versus tu proyecto. Era yo soy el bien, los otros son el mal, ¿sí? En esto se volvió la política a partir en este proceso. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el voto se convirtió más en un castigo que en votar a favor. Ya no se vota a favor de algo, sino que principalmente la gente vota en contra de algo. Y así, en cada elección, el péndulo oscila, nada cambia de fondo, porque estamos votando, como yo decía, esto es un dato, no es mi opinión, es un dato de diagnóstico de que la gente elige por momentos entre las peores opciones, pero no las peores opciones porque yo lo diga. Hoy, por ejemplo, Kicillof y Milei tienen las peores imágenes de la política. O sea, tienen más gente, más imagen negativa que imagen positiva. Y entre esos tenemos que elegir el año que viene. ¿Sí? Entonces la gente dice, ¿para qué? Para sacarlo a Milei y voy a votar a este, pero no porque me guste Kicillof. Y otro dice, no, para que no vuelvan esto, que yo prefiero que siga, pero no porque yo quiera que tenga, como decía hoy, como era antes, porque esté de acuerdo, porque sea un candidato que yo esté orgulloso de... Hoy la gente no dice a quién vota, no porque dice el voto es secreto y toda esta cosa, no es porque hayas votado a quien le hayas votado, no estás orgulloso de tu voto, ¿sí? Y
Por eso vuelvo al tema del fútbol. Había, antes la política funcionaba exactamente igual que el fútbol. Había gente de River, gente de Boca, no importaba demasiado si el equipo jugaba bien, si cambiaba el técnico, si perdía partidos, cada uno seguía siendo de ese club toda la vida. En Argentina pasó durante mucho tiempo esto con la política. ¿Sí? Había gente que era radical o era peronista, era la familia, y ahí estaba. Es más, muchas veces era el padre el que en la mesa familiar decía a quién había que ir a votar y todos íbamos a votar al que estaba todo muy ordenado. Pero las elecciones, no, miren, los invito nuevamente, no crean que bueno, se van a encontrar con algo menos raro, pero los invito a ver mi canal de YouTube. Son videos muy cortitos. ¿Sí? El último video tiene que ver con eso, hay varios videos. Que las elecciones no las definen los fanáticos. No la definen la gente que sabe, que sigue a un determinado sector. ¿Sí? Yo les dije, creo, la clase pasada, esta ecuación que yo hago, que digo 3, 4, 3. ¿Sí? Hay 3 de un lado, hay otros 3 del otro extremo, y estos 4 del medio son los que deciden quién nos gobierna. A veces van para este lado, la próxima vez se van para el otro si no los convence. Estos 3 siguen votando esto, estos 3 siguen votando esto. ¿Sí? Imagínense que acá en este grupo quisiéramos pedir comida. Ahora queremos pedir. Bueno, y uno dice, che, yo les pregunto, ¿pedimos, no sé, sushi o pedimos empanada? ¿Sí? Y van a haber fanáticos de una y otra cosa, pero los que van a decidir, esas son las opciones, ¿eh? No podemos tener, pero los que van a decidir son y no, bueno, yo el sushi no como, entonces pido empanada, pero porque sushi no como, no porque esa sea lo que yo quisiera comer en este momento. De esta manera se está decidiendo la política y con un cinismo, permítanme esta palabra, que molesta en mi ambiente, molesta muchísimo. Es decir, que hay un cinismo de que la oposición se maneja con un cinismo absoluto. No estoy hablando de esta oposición, en general la oposición. ¿Por qué digo que con un cinismo? Porque quiere que al gobierno le vaya mal. Pero es por la naturaleza del sistema. Si al gobierno le va bien, no tengo razón de existir si soy opositor. A esto yo le llamo cinismo. Entonces yo necesito por supervivencia de que al gobierno le vaya mal, para yo tener chance en las próximas elecciones. Entonces, ¿cuántas veces escucharon ustedes legisladores que votan en contra de lo que proponían hace 2 años atrás? Ellos proponían una cosa, ahora votan en contra. ¿Sí? ¿Cuántas veces escucharon de legisladores que se cambian de partido, pero se cambian sin ponerse colorado? ¿Sí? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ellos siguen, a veces vuelven a ser electos por los que la vez anterior lo confrontaban. Eso lo eligen ahora. O sea, es raro, es raro. Entonces, vuelvo al fútbol. Los que miran el partido desde afuera, los que cambian, los que dudan, los que se cansan, los que votan según cómo viven, esos son los que deciden las elecciones. ¿Sí? Y ahí está el gran cambio de esta época, porque hoy cada vez hay menos
hinchas políticos permanentes y cada vez más personas que cambian de votos según lo que sienten en cada momento. Pensemos dónde estamos hoy. Decía recién que el sistema está fragmentado en 3 dimensiones al mismo tiempo. Y eso es lo que lo hace distinto a todo lo anterior. La primera dimensión de la fragmentación es la de los partidos. Hay decenas de partidos, de sellos. Alianzas que se arman para una elección y se desarman para la siguiente. Frentes que en realidad son acuerdos personales, no de proyectos colectivos. El partido como institución dejó de ser un vehículo de ideas. Hoy es una herramienta electoral casi descartable. En Corriente lo ven claro, ¿no? ¿Cuántos partidos aparecen? ¿Cuánta interna hay? ¿Cuántos sellos se crean para una sola candidatura? ¿Cuántos frentes tienen nombre pero no tienen programa? Yo no sé qué ideas tienen. La sociedad, no yo. Y todo esto es parte de esta fragmentación. Discúlpenme que aclare esto, no tendría por qué hacerlo, pero no es mi opinión la que estoy dando, es el diagnóstico. La segunda dimensión de la fragmentación es la fragmentación del votante. Está la del partido, ahora la del votante. El votante de hoy no tiene partido. Lo que tiene es estado de ánimo, vota según cómo le está yendo al gobierno, a la gestión, al que gobierna, digamos. Si a él le va mal, castiga al gobierno. Si el castigo tampoco funcionó, busca algo incluso más extremo aún. Y si lo extremo lo decepciona, vuelve a lo conocido. Acá está la respuesta a lo que me preguntaban recién de por qué vuelven porque muchas veces es volver a algo que ya fracasó, que ya está bien. Ellos te van a decir que van a resolver los problemas. Ahora, ¿por qué no lo resolvieron cuando gobernaron? Y no sé si es una inseguridad mía, pero permítanme volver a aclararle que no estoy hablando de nadie en particular, estoy haciendo un diagnóstico de situación que le puede caber. Es más, si uno analiza a nivel nacional en su ejemplo, en su cabeza, así no me obligan a dar a mí el ejemplo, van a pensar una cosa y si hablan a nivel provincial es otra. Se invierte, así que vale para todos. Esto tiene un nombre técnico, esto que acabamos de ver, ¿sí? Este votante que en búsqueda permanente, porque ninguna fuerza, ningún partido lo convence de quedarse, de fanatizarse. ¿Sí? Claro, pero esto tiene un nombre técnico, volatilidad electoral. Y en Argentina esto está en niveles altísimos. Muchos consideramos, ni hablar los que son militantes, los consideramos que son traidores. Este es un traidor, este era peronista y ahora es libertario, y ahora no, se cansó, no quiere más. ¿Sí? Esto es como el... Hay una de esa gente que te juzga porque mira su candidato, mira el partido, que sea el referente a votar, y al venir por las alianzas, tal vez no le guste, que esa otra persona era de una línea y se va con la otra porque no le gustan los valores del anterior. ¿Me explicó? Pero por supuesto, pero todo esto es fragmentación. Yo lo que voy a... es fragmentación porque ya no estamos divididos en dos, no estamos, hay tribus por todos lados. ¿Sí? Un candidato hoy puede ganar con el 30% de los votos y otro puede sacar el 40% y pierde en otra elección. Entonces, no porque haya más o menos votos, sino porque el piso y el techo se mueven. La tercera dimensión, para cerrar y a ver si vamos
llegando al cierre de esta primera parte, la tercera dimensión es la fragmentación de la identidad política. Esto es lo más nuevo y lo más difícil de gestionar, ¿sí? Antes la identidad política era duradera. Yo soy peronista, soy radical, se heredaba casi como el apellido. Hoy esto desapareció. Las identidades hoy son líquidas. Concepto de Bauman que acá se aplica perfecto. El votante que hoy te apoya, mañana no te apoya, se fue. No por traición, sino porque nunca se comprometió. Te siguió mientras le pareció lo correcto, le pareció útil, le interesó, digamos. Cuando dejó de parecerlo, se corrió. Bauman, que lo nombré, discúlpenme, es un sociólogo polaco que sobrevivió al nazismo y al estalinismo y creó el concepto de modernidad líquida. ¿Sí? Bauman parte de una imagen física para explicar algo simple. Dice, los sólidos mantienen su forma, son estables, son duraderos, se puede apoyarte en ellos. Los líquidos no tienen una forma propia, toman la forma del recipiente que la contiene. Y hoy lo líquido se adapta, fluye, se filtra por cualquier grieta, entonces la sociedad pasó de ser sólida a ser líquida. Este es un concepto de la sociología que es muy importante entenderlo también. ¿Qué implica esto para el liderazgo político? Que la fidelidad ya no se construye solo con militancia, se construye con resultados y con narrativa constante. Hay que ganarse al votante o al ciudadano en cada momento, en cada ciclo. Cada vez que yo tengo que ir a elección, a ponerme a consideración de la gente, es como empezar de cero. Ahora, la pregunta que más me importa que se lleven es, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué la fragmentación? Si podemos pensar que es bueno tener muchas voces. Y acá está el nudo de esto, ¿no? Fragmentación no es pluralismo. Son dos cosas que se parecen desde afuera, pero son opuestas desde la lógica, digamos. El pluralismo es un sistema con muchas voces, muchas propuestas, muchas visiones que compiten. Hay debate real, hay diferencias de fondo. Cuando ganás o perdés, algo cambia efectivamente porque hay proyectos distintos en disputa. La fragmentación es otra cosa. Es muchos pedazos sin proyecto. Es multiplicidad sin contenido. Es la ilusión de opciones cuando en realidad no hay diferencias sustantivas entre ellos. Piensen ustedes si tienen 10 partidos que todos dicen que hay que crear trabajo, combatir la corrupción y apoyar a la familia. Eso no es pluralismo. Es el mismo mensaje dicho 10 veces por 10 personas distintas que quieren el mismo cargo. Y la gente ante eso mira y dice, todos dicen que van a... Todos dicen lo mismo. Eso es lo que piensan. A ver, alguien dice que no va a crear trabajo hoy con la falta de trabajo. Cuando ustedes lo escuchan a todos, de la izquierda pasen para el centro, pasen para la derecha, todos dicen que van a crear trabajo. Nadie te dice cómo lo va a hacer. Nadie te dice cómo lo va a hacer. Pero todos dicen lo mismo. Esto genera que me dé lo mismo. La fragmentación entonces produce 3 efectos concretos que destruyen la calidad democrática, por lo cual deja de ser, por lo cual es un problema, ¿sí? Para responder a la pregunta que me hacía recién. La primera es ingobernabilidad. Cuando no hay mayoría estable, no hay una política pública sostenida. Cada vez cambian todo el tiempo los programas. A veces le cambian de nombre, pero deja de tener continuidad.
Es empezar de cero. Y todo esto sale más caro, porque cada vez es comenzar de volver a conseguir consenso. El segundo efecto que produce la fragmentación es el oportunismo. En un sistema fragmentado, el que tiene poder de veto, imagínense que está medio empatado, el que queda ahí, el que puede desempatar, sabe lo que vale ese, puede ser un diputado, puede ser un concejal, puede ser... porque no importa lo que piensa. Esta es mi oportunidad. Y el tercer efecto es el desencanto. El ciudadano ve que nada cambia, que las caras cambian, pero los problemas siguen siendo los mismos y se alejan más. Y ese alejamiento retroalimenta la fragmentación. Y así los partidos se vacían más, los sellos proliferan más y el sistema se rompe más. Yo no estoy en contra, al contrario, me encantan los partidos pequeños, los partidos que se forman porque tienen algún sentido. Me encantan esos partidos y me encantan cuando eso tienen, aunque sean nichos, pero tienen una identidad clara. Ahora, insisto, yo soy radical. En la próxima elección no voy a acompañar al radicalismo. Entonces armo un sello para que alguien Pero ¿cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que voy a tener? Nada, es para negociar, para decir que si yo me voy solo a apoyar a alguien no valgo nada, si llevo un sello, valgo, digamos, ¿no? Pero es un círculo vicioso y lo que vemos en esta presentación es que todavía nadie tiene el pegamento, digamos, ¿no? Les dejo 3 preguntas para pensar, no para responder ahora, sino para llevárselas. ¿Sí? Y hacemos un break, el primer break, y después vamos a la segunda parte. La primera pregunta es si en el lugar donde ustedes trabajan, el partido sigue siendo el vínculo, el vehículo que representa, que lleva la necesidad de la gente al gobierno, al Estado, digamos, o si el partido es solo un sello electoral. Esta es la primera pregunta. La segunda es si saben qué mueve al votante que no tiene una identidad partidaria. El independiente, que se suele hablar, que en realidad creo que el independiente cada vez menos independiente, ¿sí? Pero lo que no tiene es un partido, quizá el independiente es el más firme en convicciones, ¿sí? Porque no te voy a seguir porque sí. No me gusta el candidato, no te sigo más. ¿Sí? Yo sigo al que me gusta. Sigo al que me conviene, sigo o sea, por ahí sería el más fácil para trabajar en tratar de convencer o de persuadir, que es la tarea de la política, ¿no? Y esta segunda pregunta es, si sabemos qué piensa, qué es lo que lo mueve a este votante, pero también pensemos si esto lo intuyo o tengo algún dato, porque después vamos a avanzar a decir, che, tenemos que tratar de validar nuestras opiniones, ¿sí? De tratar de tener cosas que nos validen lo que pensamos, porque si no podemos estar equivocándonos muy fuerte. Y la tercera es si el proyecto político que ustedes tienen, que ustedes trabajan, tienen algo que lo diferencie de verdad, o es uno más producto de esta fragmentación que hablábamos recién. Porque en un sistema roto, la oportunidad es exactamente esta: ser
de los pocos que ofrecen algo que se sostenga en el tiempo. Poder volver a tener una narrativa clara, insisto, partido pequeño, chico, no importa. Yo no creo que por el tamaño sea, no tengan razón, digamos, o estén equivocados, o sea, no, son un grupo de personas que se organizan a una determinada idea. Ahora, ¿está clara cuál es esa idea? Porque yo estoy siguiendo, me está llevando, porque si no lo tengo, puede ser una oportunidad ante esta fragmentación. Incluso puede ser una oportunidad, che, ¿y por qué no nos juntamos 3 o 4 de estos pedacitos, de estos 700 que hay, y hacemos algo un poco más fuerte para poder negociar con más fuerza? ¿Sí? ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué si mi partido está basado, supónganse que yo soy un outsider que vengo de la cultura, yo soy un músico conocido, entonces a partir de ahí me hice dirigente político, la gente me conoce como músico, confía, me confía en la persona, entonces me sigue. ¿Por qué no buscar otras personas que sean como yo? Pero no, porque, claro, porque, no, pero entonces yo soy un tercio del partido, porque mi partido está en base a mi figura. Bueno, pensemos dónde vamos a terminar, si no. Porque el problema del sistema este fragmentado no es que tenga muchos actores, es que casi ninguno tiene proyecto. Y el que llega con proyecto y con la capacidad de comunicar este proyecto, con una narrativa que podamos explicarles, si vos me venís, me decís, yo soy de tal partido, yo te pregunto, ¿y cuáles son tus ideas principales? Vos me vas a transmitir de una manera que me va a decir, la pucha, qué bien, esté yo o no de acuerdo. Esto tiene una ventaja estructural sobre todos los demás, incluso sobre los grandes partidos tradicionales que hoy están en crisis. Y una crisis de no solamente identidad muy grande, porque ya su gran caudal de seguidores no están, hoy no sienten que la doctrina sea lo que los une, sino también de que por el internismo que hay, por la forma que se funciona, por la falta de participación y todo esto, están en una crisis casi terminal. Y les puedo asegurar que por más que tenga 100 años, cuando se te viene la mala, desapareces. Y después participar en una elección y de antes de ser bipartidista, como decíamos, ¿sí? Que ganaba después volvía al otro, cuando a no andaba tan bien. Hoy vas a una elección y dentro de este 10, 15 partidos que se presentan a cualquier elección, sacás el 2, 3, 4%, ¿sí? De haber habido participado en elecciones en las cuales ganabas. Vamos a parar acá un ratito.